Se trata de un animal milenario considerado como uno de los más importantes del continente asiático. Sin embargo, en Europa puede generar un problema de biodiversidad. El tanuki es uno de los animales con más historia del planeta. De origen asiático, tiene el honor de ser el perro salvaje más antiguo que se conoce. Una especie que también es conocida como perro mapache por su increíble parecido físico con este pequeño mamífero. En Japón es considerado como un amuleto de buena suerte, mientras en Europa es realmente temido por ser considerado una especie invasora. Se trata de uno de los pocos animales milenarios que podemos encontrar al día de hoy corriendo por los bosques de nuestro planeta. La imprudencia del ser humano le ha llevado a intentar domesticarlo, con los evidentes problemas que conlleva esta situación. Y no para las personas, pues es totalmente inofensivo, sino para el resto de la fauna e incluso flora autóctona de los lugares a los que va llegando, donde coloniza y los termina extinguiendo. Fue a comienzos del siglo XVIII cuando el tanuki comenzó a cobrar mucha importancia en el Japón, donde pronto pasó a ser considerado como un símbolo de buena fortuna para todas aquellas familias o comercios que contaban con uno. No fue a partir de la década de los años 40 del pasado siglo cuando realmente comenzó a popularizarse en el país nipón. Una situación que le hizo ir extendiendo los dominios a países como Vietnam, Corea del Sur, China o el este de Siberia. Por un lado, algunos de estos animales siguieron siendo fieles a su instinto, logrando escaparse más allá de las fronteras tradicionales. Por otro lado, su codiciada piel pronto le hizo ser un producto interesante para los comerciantes de otros países y centenares de estos animales consiguieron escapar de las garras de sus captores para esconderse en el bosque. De esta manera, el perro mapache fue llegando a países como Rumania, Francia, Alemania, Dinamarca o Suecia. Años después, los expertos comenzaron a descubrir que estos animales estaban creando un verdadero problema en sus ecosistemas. Son omnívoros muy resistentes a las temperaturas extremas, muy fuertes, se reproducen rápido y es el único perro que sigue hibernando. Y por si fuera poco, está considerado como una especie invasora, pues allí, donde va, es capaz de acabar con buena parte de las especies autóctonas, tanto de fauna como de flora, lo que genera un importante problema. Ahí es donde en realidad se sucede el dilema moral. Por un lado, su apariencia inocente lo convierte en un animal al que muchas familias quieren tener cerca, pues además es completamente inofensivo. Por otro lado, los expertos avisan que es un animal que debe vivir en hábitat salvaje y no debe ser llevado a otras poblaciones, pues el daño que pueden generar entre la fauna y la flora local puede llegar a ser irreparable, consiguiendo su completa extinción. Sigue viendo nuestra espectacular colección de contenidos. Únete a nuestra comunidad y disfruta primero nuestros más recientes videos.